En la gráfica tenemos el comportamiento teórico de un diodo, viendo su relación corriente-voltaje. Cuando el voltaje se vuelve positivo, la corriente a través del diodo sube de manera indefinida. Cuando el voltaje comienza a ser negativo, la corriente se detiene y no fluye nada a través del diodo. De esta manera, el diodo se comporta como un cortocircuito ante voltajes positivos y como circuito abierto ante voltajes negativos. El comportamiento real de un diodo es distinto. Para comprobarlo, necesitamos un valor de voltaje de polarización para que el diodo comience a conducir. Mientras el voltaje positivo se mantenga debajo de este voltaje de polarización, el diodo no podrá conducir gran cantidad de corriente. Esto provoca que en sus extremos exista una pequeña caída de voltaje. Cuando se aplican voltajes negativos, el diodo se comporta como si fuera ideal. Sin embargo, existe un nivel llamado voltaje de ruptura. Aquí, el diodo entra en conducción y generalmente se destruye. Cuando se utiliza un diodo, se debe cuidar que su voltaje de ruptura esté por encima del máximo voltaje inverso que se aplique. Aquí tenemos el símbolo de un diodo rectificador típico. La base del triángulo corresponde al material tipo P o ánodo. La línea paralela a la base corresponde al material tipo N. Y las líneas adicionales simulan las terminales del dispositivo. En un dispositivo real, el ánodo se encuentra en un extremo que no presenta ningún tipo de marca, mientras el cátodo corresponde al extremo donde se encuentra una banda identificadora. Estos diodos semiconductores presentan en su extremo derecho una banda que identifica la posición del cátodo. Aunque esta es una regla casi general, existen encapsulados como este, en el que cada una de las terminales tiene un signo que corresponde a la polarización que debe tener el dispositivo para entrar en su estado de conducción, o también pueden traer impreso el símbolo de identificación de terminales. Para comprobar si un diodo semiconductor se encuentra en buen estado, se puede utilizar un multímetro digital, que en muchas ocasiones ya incluye una escala especial para medir estos dispositivos. Cuando se aplica la terminal roja al cátodo del diodo y la negra al ánodo, en el display debe aparecer una indicación de resistencia muy alta, lo que significa que el dispositivo no está conduciendo. Si se invierten las terminales, el despliegue cambia a un valor que puede oscilar entre 0.5 y 0.8 volts, lo que indica que el dispositivo está conduciendo, pero que tiene un voltaje de polarización de X voltios. Si el multímetro no incluye una escala de prueba de diodos, esta medición se puede hacer aprovechando las escalas para medir resistencia. La perilla del multímetro se coloca en una escala de resistencia alta y se aplican las terminales a los extremos del diodo. Cuando el diodo esté conectado en inversa, la pantalla debe marcar una resistencia casi infinita, mientras que al polarizarlo en directa, esta resistencia baja considerablemente. El valor exacto depende del tipo de diodo que se esté probando. En cualquier caso, en una dirección el diodo conduce y en la otra dirección no. Si en ambas mostrara una resistencia muy alta o si en ambas indicara conducción, el diodo está defectuoso. Estamos tan acostumbrados a utilizar la luz eléctrica que pocas veces nos detenemos a pensar que en realidad la forma en la que llega esta energía a nuestros hogares es en forma de corriente alterna. Aquí es donde entra el diodo, en una labor de conversión de corriente alterna a corriente directa, pues prácticamente todos los circuitos electrónicos funcionan mediante una corriente directa. Vamos a armar
un circuito para convertir corriente alterna en directa. Tenemos conectados un transformador de 127 a 12 volts, dos resistencias de 1 kΩ y un diodo rectificador común. Ahora se colocan las puntas de canal 1 y canal 2 del osciloscopio a los extremos del diodo. Se aprecia cómo en canal 1 o resistencia de entrada el voltaje es alterno. Sin embargo, en la resistencia tenemos el semiciclo positivo. Se ha recortado la parte negativa de la señal de entrada. Así, a la salida tenemos un voltaje con una polaridad, un voltaje positivo o de corriente directa. Convertimos la corriente alterna en corriente directa gracias al diodo. Si se conecta a la resistencia de salida un condensador en paralelo, en los oscilogramas el voltaje directo obtenido es lineal y sin variaciones bruscas. Aquí se convirtió una corriente alterna en directa. Analicemos el circuito. Un transformador toma la corriente alterna a su entrada y la convierte a un valor más manejable a su salida. Sin embargo, sigue siendo alterna. Tenemos una polaridad con el extremo positivo en el lado A y el negativo en el lado B. Aquí el diodo está polarizado en directa. Si suponemos que es un dispositivo ideal, se comporta como un cortocircuito y la corriente puede circular a través de ambas resistencias, gracias a que el diodo permite el paso de la corriente. Cuando la polaridad se invierte, en el lado A se encuentra el extremo negativo y el positivo en el lado B. El diodo está polarizado de manera inversa. Al considerarlo un diodo ideal, se asemeja a un circuito abierto. Aquí, la corriente circula a través de la primera resistencia y por la segunda no circula nada. El diodo provoca que la corriente circule solo cuando el voltaje tiene cierta polaridad, y si el voltaje se invierte, la corriente que circula se vuelve cero. Así, se convierte una corriente de dos direcciones a una corriente de una dirección. A estos rectificadores se les llama de media onda. Con el mismo circuito pero con un arreglo de 4 diodos semiconductores, 2 apuntando en una dirección y otros 2 hacia el lado contrario, suponemos un voltaje positivo entrando por la terminal A y un voltaje negativo en la terminal B. Cuando convertimos los diodos según su polaridad, D1 y D4 se comportan como cortocircuitos, mientras los diodos D2 y D3 se comportan como circuitos abiertos. La corriente circula a través de los diodos D1 y D4 y pasa a través de la resistencia. Por los diodos interiores no circula corriente, pues están polarizados en inversa. Cuando la polaridad se invierte, negativo en terminal A y positivo en terminal B, los diodos D1 y D4 se mantienen abiertos, mientras que los diodos D2 y D3 son los que conducen. De esta manera, la dirección de la corriente en la resistencia de salida se ha conservado constante, aunque la polaridad en el transformador ha estado cambiando. A este arreglo de diodos más efectivo se le llama rectificador de onda completa. Añadiendo un condensador en paralelo con la resistencia de salida, tenemos un voltaje más regulado. Esta configuración de 4 diodos